Evolution Church presenta el siguiente mensaje. Deseamos que te motive, te desafíe y te inspire. Dios los bendiga. Saludo a todos los que nos están viendo a través de nuestra transmisión en vivo. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires. Esto es Amistad Evolution. Mi nombre es Noel Solís. Y hoy te quiero hablar de un principio bíblico que es el poder de la prioridad o el poder de lo primero. Y antes te voy a invitar a que hagamos una oración, ¿te parece? Padre, te pido que hoy nos hables no solamente a nuestra mente, sino a nuestro corazón. Que podamos aplicar tu revelación, que podamos aplicar tus principios para poder ver resultados favorables, Señor. Queremos poder alcanzar nuestro propósito en esta tierra. Ayúdanos a crecer para ser mejores para ti y para los que nos rodean, Señor. En el nombre de Jesús, amén. En el mundo de los negocios, el primero que tiene el producto que va a ser el producto de moda, el primero que lo vende es el que se lleva la mayor ganancia. En las relaciones, el primero que avanza con la chica es el que se la queda. En la conquista del espacio, por ejemplo, el primero que llega a un planeta o a un astro, como fue el caso de Estados Unidos a la Luna, aunque está medio discutible por ahí en internet, pero según los científicos sí llegamos a la Luna, el primer país que llegó clava su bandera y dice, yo fui el primero. Lo mismo sucede en el mundo de la ciencia. El primero que descubre una enfermedad tiene el poder de ponerle su nombre y de decir de qué se trata. En el mundo de la meteorología, el primero que descubre un huracán lo puede bautizar. Y así te podría dar miles de ejemplos sobre la importancia de lo primero, ¿sí? Lo primero define tu éxito y tu avance. Hay un principio bíblico en la Biblia que si nosotros lo aplicamos bien, podemos obtener un gran beneficio, no solo espiritual, sino en todas las áreas de nuestra vida. Los principios de la Biblia bien aplicados son atemporales. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa en qué edad o en qué época nos encontremos, si nosotros lo aplicamos, nosotros vamos a ver un resultado. Son principios eternos, son principios que rigen el universo, que rigen todo lo que existe. Por ejemplo, uno de esos principios es la ley de la siembra y la cosecha, ¿sí? Lo que tú siembras, vas a tener una cosecha. Lo mismo se aplica en la vida. ¿Sí? Si yo hago algo, yo voy a tener una repercusión. En la ciencia, por ejemplo, hay una ley que dice que a toda acción le corresponde una reacción. Es el principio de la siembra y la cosecha. Ese es un principio bíblico que se aplica en diferentes áreas. Entonces, si nosotros lo sabemos aplicar, vamos a tener un buen resultado. Hay otros principios, como el principio del perdón, ¿sí? Cuando uno perdona, uno libera. Uno se libera también de sus propias cargas, de sus angustias, de sus dolores. La persona que no sabe perdonar se llena de amargura, se llena de resentimiento y lleva a cuestas, empieza a cargar esa falta de perdón y al final de cuentas termina atada y después no puede confiar, después no puede recibir afecto ni dar afecto. ¿Por qué? Simplemente porque no perdonó. Por eso Dios es el perdonador por excelencia y Él nos perdona nuestros pecados y nos dice que nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden porque hay un principio ligado, el principio del perdón. Cuando yo no aplico ese principio, yo tengo consecuencias. La Biblia dice que el que no perdona brota una raíz de amargura y por esa raíz de amargura deja de alcanzar la gracia de Dios. O sea, son principios eternos que el que los desconoce no aprovecha de las bendiciones que traen cuando lo sabemos aplicar. Y si no lo aplicamos o lo aplicamos mal, también tiene consecuencias.
El principio de poner a Dios primero, ese es un principio eterno, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Te voy a dar un versículo, Éxodo 23, 19. Este principio lo entendieron perfectamente los primeros patriarcas, Abraham, ¿sí?, Jacob, Isaac, Moisés, ¿sí?, los primeros grandes hombres de Dios en la Biblia entendieron que si ellos ponían a Dios en primer lugar, por consecuencia Dios los iba a bendecir, Dios los iba a levantar, Dios los iba a prosperar, independientemente de que tal vez ellos tuvieran falencias, errores, no fueran tal vez los más aptos. Por ejemplo, vos sabías que Moisés era un hombre que no podía hablar bien. Sin embargo, se convirtió en el primer estadista que formó una nación, que le dio leyes, en un legislador, en un libertador, más grande que muchos en todos los tiempos. Moisés es considerado uno de los más grandes dentro del pueblo judío. Y él era un hombre que le costaba hablar. Abraham era un hombre que tenía mucho miedo en decir que su esposa era su esposa, porque era muy bella. Entonces, como él estaba emigrando, todos codiciaban a su esposa. Entonces le decía a la esposa: miente, di que eres mi hermana para que no me maten. Porque si no me van a querer matar para quedarse con vos. Ese era Abraham, el gran patriarca, el fundador de la nación de Israel. Jacob era un hombre que desde muy joven engañaba a su hermano, engañó a uno, engañó a otro, engañó a su padre, se tuvo que ir huyendo a vivir con su tío, después con el tío también tuvo problemas. Típico judío. Si hay algún judío acá, no se ofenda. Si alguien de la colectividad, acá tenemos varios que tenemos algún grado de judío. Pero Jacob, a pesar de sus faltas de carácter, que después Dios las fue tratando y se convirtió en otra persona, él se convirtió en el primer hombre que le dio el nombre a la nación de Israel. O sea, Jacob le fue cambiado el nombre por Dios y le dijo: ya no te llamarás Jacob, ahora será tu nombre Israel. Y por eso hoy Israel se llama Israel, en honor a Jacob. Entonces, los principios de Dios son más altos y más poderosos que nosotros mismos, que nuestros propios errores o que nuestras propias falencias. Porque Dios puede cambiar mis errores, pero yo no puedo cambiar mi destino. Yo puedo tratar de ser la mejor persona, pero yo no puedo cambiar mis circunstancias. El único que puede cambiar nuestro destino, nuestras circunstancias, es Dios. Te voy a dar un ejemplo. A veces nosotros decimos: no, pero si la gente fuera así o fuera así. Un niño que nace en pobreza, en extrema pobreza, ya por su alimentación, está comprobado científicamente, va a tener una deficiencia en el desarrollo de su cerebro en los primeros 3 años. Esa persona, por ende, cuando sea joven o adolescente, va a tomar malas decisiones. Para procesar también lo hacen más lento. ¿Pero es su culpa? No. Nació en extrema pobreza. Y por ende tampoco va a tener otras oportunidades que otros tienen. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces, por más que nosotros deseemos, no podemos cambiar nuestro destino o nuestras circunstancias. Porque el pobre o el que vive en medio en una choza de cartón y que no tiene oportunidad y que creció en medio de abuso, en medio de hambre, de escasez, en que lo usaron para pedir plata en la calle, vos decirle: no, vos creés y vas a ser grande.
Él puede hacer todo su esfuerzo interior y no va a poder cambiar sus circunstancias. Esa es la realidad. Si nosotros no creemos eso, nosotros nunca nos vamos a convertir en personas que ayudan a otros. ¿Se entiende? Hay gente que ha sufrido más y por ende necesita más de nuestra ayuda. Tenemos que entender esa verdad. Porque si nosotros creemos que cualquiera no, porque lo desee, ya puede salir, no es así. Yo he hablado con personas que están en situación extrema y realmente no basta con que tú le des una palabra de aliento. Ellos necesitan un milagro que los haga salir de eso. Y todos nosotros, en diferentes medidas, por más que deseemos, a veces no podemos cambiar nuestra situación. No podemos cambiar nuestra economía, no podemos cambiar nuestras relaciones, no podemos cambiar la familia que nos tocó, no podemos cambiar, yo nací en un hogar, no sé, clase baja, no puedo cambiarlo, o yo nací en clase media, no lo puedo cambiar solo con desearlo. Todos queremos y deseamos ser mejores, pero no podemos cambiar mucho de nuestra situación. Y es ahí que nosotros tenemos que entender donde entra el factor X, el factor determinante. Ese factor es Dios. Necesitamos que Dios nos ayude a cambiar nuestro destino y nuestra realidad. Y para eso Dios dejó ciertos principios. Ciertos principios que si vos los aplicás bien, pueden cambiar tus circunstancias independientemente de quién tú seas. Y esa es una buena noticia. Dile que está a tu lado. Tenés oportunidad. Y si no, imagínate, ¿cuál sería la buena noticia? Evangelio quiere decir buena noticia. Si la fe fuera algo que no me ayuda en nada más que me hace como resignarme y decir, bueno, aguantate y ya. Aguantate y póngale la palabra que quiera. Jesús no decía eso. Jesús decía que el Evangelio, Pablo también lo decía, el Evangelio es poder. Poder, potencia, capacidad. No es una cosa abstracta que sirve solo para consolar a los que sufren pero que no les cambia nada. No, el Evangelio tiene poder inherente. La palabra de Dios es viva y es eficaz. No es solamente un versículo o un dicho, no, son principios que dentro de sí mismos encierran un poder, tienen un poder inherente. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, es potencia de Dios. Y esta buena noticia, este Evangelio, es para todos. El problema es que muchos no lo creen, porque creen que es religión. Se convirtió en religión porque los hombres lo hicieron religión, pero en un principio era una filosofía de vida, era una forma de vivir, que si tú lo aplicabas veías cambio. ¿Por qué los primeros cristianos estaban dispuestos a morir por esto que creían? Los tiraban a los fosos de los leones en el Coliseo romano y ellos morían por lo que creían, porque sabían que estas verdades tenían un poder tal que podía transformar la situación de la persona que estuviera en las condiciones peores. Lo podía hacer alguien libre, alguien con oportunidades, alguien que pudiera vislumbrar otro futuro. Y yo te estoy hablando así para que salgamos un poco de nuestra mentalidad religiosa y pensar que solo son versículos y solo son palabras que se oyen lindas. No, son principios. La Biblia son principios eternos, como leyes eternas, como la ley de la gravedad. Vos podés creer o no creer en ella, pero la ley existe. Y si tú quieres ir para arriba, sin nada que te propulse, tu cuerpo va a ir hacia abajo. Creas o no en ello.
Y esa ley, ese principio lo estableció Dios en la naturaleza. Hay otros principios que Dios estableció que creas o no en ellos se cumplen. Que creas o no en ellos tienen poder. Que creas o no en ellos tienen un poder inherente que transforma, que hace que cosas sucedan. De ahí que el que conoce estos principios y los sabe aplicar, puede tener buenos resultados. Por ejemplo, te voy a dar ejemplos. ¿Por qué los hombres de mucho dinero y mucho poder dan mucho? Algunos piensan, porque tienen. No, porque hay gente que tiene y no da nada. Esa es la realidad. Pero ¿por qué hay ciertos tipos de hombres, Bill Gates, Warren Buffett y muchos otros, que algunos son judíos, otros son cristianos, otros no creen en nada? Sin embargo, independientemente de lo que crean, han descubierto un principio, el principio de la siembra y la cosecha, de dar y recibir. Y entre más das, más recibes. Entre más siembras, más cosechas. Es un principio universal. Se aplica en la naturaleza, pero también se aplica en lo espiritual y se aplica en la economía. Estos hombres lo han descubierto. Yo, por ejemplo, conozco muchos judíos que están en los negocios en México. Y algunos de ellos no son ni siquiera piadosos. Pero hay ciertas cosas que ellos tienen. Por ejemplo, no sé acá no conozco tantos. En México conocí a varios. Y casi todos dentro de la colectividad judía en México tratan muy bien a sus empleados. Les pagan bien, les premian bien. Y una vez hablando con uno le dije, ¿y por qué haces eso? Porque una empleada que era empleada de un tío trabajaba en una comunidad judía y era empleada y ella me decía, mira, me paga muy bien. Entonces un día conocí a su patrón por otro amigo que yo tenía en la misma zona. Y me dije, mira, porque vi a la muchacha que trabajaba con mi tío y dije, hola, ¿cómo estás? Y ahí aproveché y le pregunté, ¿sabes qué me dijo la chica? Que le pagas muy bien, que le das buenas condiciones laborales, que son generosos. Y vos, yo te conozco y no sos tan... O sea, no era tan buena persona. Pero en ese principio, dice, ¿sabes qué? Yo eso aprendí de mi papá. Él me dijo que la Torá, o sea, el Antiguo Testamento para ellos, dice que tú tienes que tratar bien y tienes que ser justo con tus empleados. En aquel entonces eran los siervos. Y que Dios así te va a bendecir. Y lo aplicamos mis hermanos y yo se lo enseño a mis hijos. ¿Y sabes qué? Me ha ido bien. También el hombre cumplían otros principios, diezmaban, daban a la sinagoga, ayudaban cuando podían a obras de beneficencia y estaban muy bien económicamente. Entonces, yo fui descubriendo, conforme fui conociendo la Biblia, que hay muchos principios bíblicos que se cumplen independientemente de la persona. ¿Sí me explico? Tal vez tú no seas tan bueno y el otro sea más bueno, pero el que no es tan bueno, aplica los principios bíblicos y tiene un resultado. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son eternas. Porque las promesas de Dios son sí y son amén. Son verdaderas. Dios no miente. Entonces, si Dios prometió algo, Dios lo cumple, punto. Y este principio del cual yo te estoy hablando hoy, que es poner a Dios primero y darle a Dios lo primero y lo mejor, cuando tú lo aplicas en tu vida, tú empiezas a ver resultados. Ahora, no es fácil. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos dice, yo voy primero. Nuestra naturaleza humana es decir, yo voy primero. Suponemos que vos lo pones a unos adolescentes.
10, 11 de la noche, no han cenado, no han merendado, pones una mesa llena de panchos y son 20 jóvenes y hay solo 10 panchos. No sabes cómo se van a tirar. ¿Vos crees que va a pensar? No, le voy a dar a esta chica que me acompaña, o le voy a dar a mi amigo porque está muy flaquito, mira, este pobre se desmaya. No, casa y casa dos. Porque nuestra naturaleza humana siempre pone al yo primero. Siempre estoy yo primero. De ahí que el que nunca le enseñaron en casa a dar el paso. Viste, hay muchos jóvenes, vas pasando y vos va un mayor y el joven pasa primero y hasta lo empuja y el otro casi se cae. Antes te enseñaban que le cedas el paso a las personas. Lo ves cuando vas manejando. O sea, quien no tiene los principios de poner al otro antes que uno, entonces vivimos todos en una selva donde todos piensan en sí mismos, donde todos quieren ellos ganar, ellos primero. Y así estamos. Pero hay un principio en la Biblia, que Dios dice, ponme a mí primero y dame a mí lo mejor. Ahora, no es fácil porque muchas veces eso va a implicar no ponerme a mí primero, porque yo estoy acostumbrado a ponerme primero. Es fácil dar cuando me sobra. Es muy fácil porque no me hace nada. Pero dar cuando no tengo, o dejar que otro coma cuando yo tengo mucha hambre, o dejar que otro se siente cuando ya no hay más sillas, se requiere tener otro carácter. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros entendemos el principio, pero no sabemos aplicarlo, no sirve de nada. Y por eso tenemos mucha gente que habla de Dios, pero no vive según los principios que Dios le pone, y por eso tampoco tienen resultados. Y vos podés venir todos los días a la iglesia y escuchar todos los días la predicación y los principios bíblicos, pero si tú no los aplicas nunca vas a ver resultados. Y probablemente te frustres contra tu pastor y contra tu iglesia y contra tu fe y digas, mi vida no cambió. Y no va a cambiar porque no es magia. Tú tienes que aplicar los principios que son los que te dan el poder para vencer, para cambiar, para transformar tu destino, para cambiar tu camino, para cambiar tu entorno. Tú necesitas y yo necesito poder. El poder es lo único que puede transformar algo. Por eso la gente busca tanto poder. Los políticos aman el poder. Una vez que lo prueban, no lo quieren soltar. Porque el poder te permite acceder a lo que no podías. Te permite hacer lo que antes no podías. Te permite tener lo que antes no tenías. Te permite tener favores. Puertas se abren. Cosas suceden cuando hay poder. El problema es que nosotros pensamos que el poder es solo para los poderosos. No, hay principios bíblicos que tienen poder. Dios tiene más poder. Y Dios le da el poder a los que aplican estos principios. ¿Estamos entendiendo? Porque si yo te lo explico de otra forma, pues va a ser lo mismo. Ese versículo ya lo oí. No, quiero que lo veas como un principio que tiene un poder, que si tú lo aplicas bien, ese poder va a actuar a tu favor. Éxodo 23:19 dice, las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. Cuando entres en la tierra, Deuteronomio 26:1, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de los primeros frutos de tus cosechas en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Preséntate ante el sacerdote
que esté a cargo en ese momento y dile: con esta ofrenda yo reconozco ante el Señor su Dios que he entrado en la tierra que Él juró a mis padres. Éxodo 13:2 dice: dedícame todos los primeros hijos que tú tengas, todo primero varón que es nacido, tanto de seres humanos como de animales, me pertenecen. En otras palabras, los judíos aprendieron esto desde un principio. Dios le dijo: yo te voy a dar muchas bendiciones, pero yo quiero que lo primero y lo mejor tú me lo dediques a mí. Y así tú te vas a asegurar de que yo te siga bendiciendo. Es como la ley de la siembra y la cosecha. Vos cuando sembrás y cosechás los frutos, vos no te comes todo. Vos reservás una parte para reinvertir o para volver a sembrar. Un poco este era el principio. Entonces Dios le dijo: todos los primeros frutos. ¿Cómo eran los primeros frutos? Cuando empezaban a nacer, no sé, ponele que sembraba manzanos. Las primeras frutas son los frutos que empiezan a madurar antes de tiempo, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo, mi padre tenía campo, ellos sembraban banana, y había bananos que estaban maduros antes. Y cuando íbamos a recoger la cosecha con mis hermanos, todos los que habían madurado íbamos un día, y todos los que habían madurado los juntábamos, y juntábamos a veces 2 o 3 camionetas grandes y nos los llevábamos, porque ese fruto ya no iba a servir para venderlo, porque se vende verde el banano, porque de ahí a lo que llega al consumidor pasa tiempo, ¿sí? A lo que llega al supermercado o a la verdulería. Entonces no se vende maduro, ese maduro ya no se podía vender. Esos eran los primeros frutos. En el pueblo de Israel Dios le dijo: todos los primeros frutos, las primeras cosechas, variaba, a veces eran un 10, un 20 o hasta un 30% de toda la cosecha. Lo primero que maduraba, dice Dios: eso tráelo a mi casa y preséntamelo como una ofrenda. Para un judío eso implicaba varias cosas. Implicaba, por un lado, que tenían que ser rectos y poner el yo de costado, porque uno puede decir: no, pero es mucho. Y ahí es donde la naturaleza humana tiene que ceder, y el principio es: no, Dios va primero, para Dios lo mejor. Lo mismo sucedía con el ganado. Cuando tenían ganado, los primeros, no sé, si tenían ovejas, las primeras ovejitas que nacían, ellos las dedicaban a Dios. Y lo mismo con los hijos. El primer hijo, en este caso no lo sacrificaban, lo redimían dando otra ofrenda por el hijo. Con el paso del tiempo, el pueblo judío lo empezó a hacer como una costumbre. En el Nuevo Testamento también se seguía usando el término de las primicias. Esto es, para Dios lo primero. Lo primero y lo mejor de mi tiempo. ¿Qué implica? ¿Cuál es el principio? El principio no solamente es económico, es lo primero y lo mejor de mi vida, lo primero y lo mejor de mi corazón. Eso es lo que Dios pide. Lo primero y lo mejor de mi tiempo, no el que me sobra. Lo primero y lo mejor de mis sentimientos, ¿sí? De mis emociones, de mi fuerza. Hay gente que dice: cuando yo sea viejo voy a servir a Dios. Cuando yo me jubile, cuando yo tenga plata, cuando yo no tenga que trabajar más, cuando mis hijos crezcan. Ese no es el principio de darle a Dios lo primero y lo mejor. El que hace eso no entendió que Dios quiere lo primero de mí, o sea, ir en primer lugar, y quiere que yo le dé lo mejor de mí. Cuando yo entiendo este principio, yo lo aplico en todo lo que hago. Lo mejor de mis sentimientos, de mis emociones, mi primer amor. Esto para los jóvenes que no entienden a veces. Porque Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Dios quiere tu primer amor.
Él quiere ser tu primer amor, no quiere ser el segundo, el tercero, o ya que revoleaste por ahí, y ya venís todo golpeado y ahí le das a Dios tu amor. No, Dios quiere ser tu primer amor. Lo primero de mis alegrías, de mi gozo, ¿sí? Hay gente que su alegría es otra cosa, que lo que le provoca más gozo por ahí es, no sé, la droga o el alcohol o irse de fiesta. No es Dios no está en primer lugar en tu corazón. Lo mejor y lo primero de mi fuerza. Dios quiere ir primero y Dios quiere lo mejor. Este es un principio que lo tenemos que analizar cada vez que tomamos una decisión. Cuando tú tengas que tomar una decisión en tu vida, piensa, ¿estoy poniendo a Dios primero? ¿Le estoy dando a Dios lo mejor? Y te va a ser muy fácil decidir si quieres aplicar este principio. Te voy a dar ejemplos en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 16:15 dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas son las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de Dios. Dice, los primeros que se convirtieron de esa ciudad en Acaya, Pablo los ofreció como primicias y esos se consagraron para servir a Dios en la iglesia. Romanos 8:23 dice, no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. O sea, el mismo concepto, el mismo principio, las primicias, lo primero para Dios. Apocalipsis 14:7. Dice, estos habla de cierto tipo de hombres, dice, van a ser hombres los nazarenos, que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. Son personas que van a ser apartadas exclusivamente para Dios. Las primicias es algo que tú apartas, que es lo primero y que es lo mejor. Se aplica en diferentes aspectos de la vida. ¿Por qué, por ejemplo, los primeros cristianos decidieron rendirle a Dios los domingos? Antes los judíos lo hacían el sábado y lo siguen haciendo el sábado, pero los primeros cristianos dijeron, el primer día de la semana, para los que no sepan, no es el lunes, el primer día de la semana es el domingo. Hoy nos parece que es el último porque nos han dado el día libre, por eso mucha gente tiene el domingo libre, porque desde los principios, desde el siglo I, cuando el mundo occidental se convirtió al cristianismo, el domingo era el día para adorar a Dios. Entonces, toda la gente iba a adorar a Dios. Era el día también para descansar. Pero era el primer día de la semana. No sé si me entiende. Hoy para nosotros ya se convirtió como el último día de la semana, pero para Dios, para los primeros cristianos, consagraban el primer día de la semana como diciéndole, esta es mi primicia, te doy lo primero y te doy lo mejor. Antes de yo buscar otra cosa, el primer día de la semana yo lo voy a arrancar adorándote. Y por eso, domingo en latín es Dominus, de Señor, Ingo, día, ¿sí? Día del Señor, día para Él. Y por eso en la mayoría de todas las iglesias los domingos es el día principal donde se adora a Dios, porque es el primer día de la semana, porque es la primicia para Él. Jesús menciona el mismo principio en Mateo 6:33. Dice, mas busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, todas estas cosas, dice, comer, vestir, todo lo material, vendrá por añadidura. Este es un principio, es el mismo principio que entendió Abraham, que entendió Jacob, es el mismo principio que entendió Pablo, es poner a Dios primero, darle a Dios las primicias. Entonces, lo que dice Jesús, si tú pones a Dios en primer lugar,
Lo natural, lo normal es primero busco el morfi, primero busco el vestido, primero busco el techo, primero busco las necesidades básicas para yo vivir. Y Jesús dice, no, mira, te voy a proponer algo. Lucha contra tu naturaleza terrenal y pon a Dios primero, antes que la comida, antes que el techo y el vestido. Y esto era una locura para muchos, para los judíos no, porque ellos ya entendían el principio, lo captaron así. Pero para uno judío, ¿cómo voy a poner a Dios primero? Yo tengo que comer, yo tengo que vestir, tengo que pagar la tarjeta, tengo que pagar el alquiler. Y Jesús dice, busca a Dios primero. Porque el contexto, ¿sí? Acompáñame a leerlo, Mateo 6, este es el único que vamos a buscar. Mateo 6, versículo 30, si no me equivoco. Desde el versículo 25 dice, por tanto les digo, te voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Pues si, versículo 25, por tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran, no cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que esas aves? ¿Y quién de ustedes, por más que intente, puede añadir 1 metro a su estatura? O por más que dice, ¿por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y aún así ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios puede vestir a la hierba y alimentar a las aves, ¿no podrá hacer mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen ni se pregunten, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque la gente anda detrás de todo esto, el mundo anda detrás de todo esto. Pero su Padre Celestial ya sabe. Él ya sabe que tú tienes necesidad de estas cosas. Por tanto, dice Jesús, y ahí pone el principio, busca primero, pon en primer lugar, dale prioridad al reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles son esas cosas? Lo que hablaba antes, lo que vestís, lo que comés, techo, etcétera. Todas esas cosas serán añadidas. Así que no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana va a traer sus propias preocupaciones. Este principio es tan difícil de entender porque estamos acostumbrados a valernos por nosotros mismos. Estamos acostumbrados a poner primero nuestra necesidad básica, que es subsistir. Y este principio se contrapone a nuestra lógica. Se contrapone al sentido común. Porque somos ese adolescente muerto de hambre que ve solo que hay 10 panchos y que hay 20 chicos. Dice, yo caso uno primero y no me quedo con hambre. Así somos en la vida. Entonces, aplicar este principio no es nada más recitarlo y decir, yo ya me lo sé. Oh, yo sé que ya te lo sabes. Pero ¿lo sabes aplicar? Esa es la pregunta. ¿Lo puedes aplicar? Se requiere fe. Por eso le dijo, hombres de poca fe. Porque se requiere poner una confianza en algo que es ilógico, en algo que es contra mi instinto de supervivencia. Es decir, voy a poner a Dios primero y yo voy a esperar
que todo lo demás me vaya bien. Se requiere mucha fe. Pero no es tan difícil como pensamos, porque la fe vos la podés ir dando por pasos pequeños. Y a medida que tú vas dando un paso de fe, vas comprobando que Dios responde y tú te vas atreviendo a creer más y a esperar más de Él. Y vos ves su respuesta y vos respondes. Pero hay veces que tenemos que dar un paso de fe sin tener una certeza y sin tener una seguridad. Pero Dios siempre honra la fe. La Biblia dice, ninguno que crea en Él será avergonzado. O sea, Dios no te va a dejar en banda. Si tú creíste en sus principios, ¿por qué? Porque los principios de Dios se aplican independientemente de la persona. Porque la palabra de Dios en sí misma tiene poder. Así que si tú dudas de ti mismo, no importa. Pero no puedes dudar del principio de Dios. Porque Él sostiene su palabra. Porque Él respalda lo que Él dice. Porque Él vela porque se cumpla lo que ha prometido. Y ahí es donde uno puede ciegamente decir, Señor, yo confío en ti. No importa si el país se va mal, no importa si el dólar se va a 200, no importa si nos endeudamos hasta el copete. Mi vida, mi economía depende de ti. Pero yo tengo que saber aplicar los principios. Dios va primero, Dios lo mejor. Cuando yo aplico esto, no importa quién tú seas, no importa si eres listo o tonto. Sí, porque a veces uno es medio sonso para los negocios. O alguno es medio sonso para administrar su economía. O no, o todos somos unos genios. No. Pero lo lindo del Evangelio es que si los principios de Dios vos los sabés aplicar y los aplicas con fe, Dios te respalda. ¿Cuántas veces Dios nos ha respaldado a pesar de nosotros mismos? A pesar de nuestras propias metidas de pata, a pesar de nuestros errores, Dios está ahí fiel. ¿Por qué? Porque sus principios se aplicó y Dios respalda su palabra. Él es fiel y no sabe mentir. Amén. Ponte de pie en tu lugar. Perdón. Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con todos tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. En amistad desde hace años, hay muchos que son nuevos, por eso lo estamos enseñando otra vez. Decidimos prometerle a Dios nuestras primicias, porque no sabemos cómo nos va a ir este año que empieza, 2020. Suena tan lejos, ¿no? Ya como estamos en el futuro. Me acuerdo cuando veía películas y decía, para el 2020 va a haber carros voladores. Nada que ver. Dice la Biblia, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor. Hay otro versículo que dice que Dios es el dueño del oro y la plata. Deuteronomio 8:18 dice, acuérdate del Señor que te da el poder para hacer las riquezas. Toda buena dádiva y todo don perfecto, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambios, ni mudanza, ni variación. Tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Segunda de Corintios 9:6 dice, el que siembra abundantemente, cosechará abundantemente. En Amistad hacemos algo todos los años, antes que empiece el año, el siguiente. Le decimos, Señor,
no sabemos cómo va a ser este año, pero te queremos dar nuestras primicias. ¿Qué son las primicias? Ya lo expliqué, los primeros frutos. Hoy no sembramos, salvo alguno que tenga campo. Acá Gastón capaz es un gran hacendado. Pero trabajamos, y es el mismo principio, trabajamos para ver una cosecha, para ver un resultado. Los del campo dependen del clima, del granizo. Si a veces mi esposa, su familia tiene campo, siembran en Mendoza uvas, y hay años que no cosechan nada porque cayó granizo y les arruinó toda la cosecha, pero tuvieron que gastar igual. O sea, nadie tiene nada seguro, pero sí podemos tener a alguien seguro. El único que puede modificar nuestra situación a nuestro favor. Y por eso confiamos en que el año que viene va a ser de bendición. ¿Y cómo nos aseguramos de eso? Dándole a Dios lo primero y dándole a Dios lo mejor. Este año que viene queremos ampliar este lugar, hacer un nuevo templo para el Señor, para que más personas puedan venir a la casa de Dios. Y queremos usar nuestras primicias para ese propósito. Así que yo te animo hoy. Los voluntarios te van a pasar unos papelitos que ya tienen. Esto es voluntario, no es obligatorio. Si vos no sentís, dices, no, yo no creo nada de eso, vos quédate tranquilo. Pero los que sabemos aplicar los principios de Dios en la Biblia, sabemos que sembramos con fe esperando una gran cosecha. Algunos dirán, ¿y cuánto tendré que darle a Dios mis primicias? Eso Dios te lo va a poner en tu corazón. Lo que vos sientas, lo que vos crees. Dice la Biblia, en base a lo que tú crees, en base a tu fe, será hecho. ¿Cuánto querés cosechar en 2020? ¿Cuánto querés que Dios incremente tu economía? ¿Cuánto crees que Dios puede darte en 2020? ¿O cuánto querés que Dios te dé? A esa medida va a ser tu siembra. Si yo tengo un campo y digo, bueno, yo tiro 3 semillas, no voy a esperar, no sé, 10,000 árboles. Lo que yo siembro es lo que yo cosecho. Entonces, a la medida que tú tengas fe y a la medida que tú quieres cosechar, eso en tu corazón y en base a tu fe, tú vas a sembrar. Amén. Recibe motivación e inspiración. Visítanos en noelsolis.com y en amistadevolution.com.